Cómo ganarse a la gente. Descubra principios que siempre funcionan. Por John C. Maxwell. Introducción. ¿Qué se requiere para ganar en las relaciones personales? ¿Es necesario nacer con una personalidad arrolladora o un gran sentido de intuición para tener éxito en las relaciones? Cuando se trata de destrezas relacionales, hay quien las tiene y hay quien no. Entonces, sencillamente tenemos que aceptar aquellas que Dios nos dio, sean cuales sean. ¿Alguien que sea bueno para construir relaciones puede volverse todavía mejor? La mayoría de nosotros se da cuenta de inmediato que está en presencia de una persona con don de gentes. Los individuos que tienen una capacidad excelente para relacionarse con otros se conectan fácilmente con nosotros, nos hacen sentir bien y nos elevan a un nivel más alto. Nuestra interacción con los demás crea una experiencia positiva que nos motiva a querer pasar tiempo con ellos. Algunas personas son tan hábiles para trabajar con la gente que deberían estar en una especie de salón de la fama de las relaciones personales. Me refiero a individuos como Dale Carnegie, John Wooden, Ronald Reagan y Norman Vincent Peale. Asimismo, hay personas cuyas habilidades relacionales les harían candidatos al salón de la infamia social. Leo y estudiar historia para encontrar estos ejemplos extremos. Uno tiene que tratar con gente así todos los días, en la calle, en la iglesia, quizá en el hogar y sin lugar a dudas en el trabajo. Considere las siguientes afirmaciones hechas por diferentes personas en solicitudes de trabajo que revelan sus deficiencias en el trato personal. Al director le conviene que yo no tenga que relacionarme con otra gente. La compañía me convirtió en chivo expiatorio, al igual que mis empleadores anteriores. Nota: no interpreten mis 14 empleos anteriores como una señal de inconstancia. Nunca he renunciado a un puesto. Referencias: ninguna. He dejado residuos de despojos a mi paso. Tal vez piense que alguno de esos candidatos ahora se desempeña en su lugar de trabajo. Algunos conocen el secreto. ¿Qué precio le daría a las buenas destrezas para tratar con las personas? Pregunte a los ejecutivos exitosos de las compañías más grandes cuál es la característica personal más necesaria para alcanzar el éxito en los puestos de liderazgo y le dirán que es la habilidad de trabajar bien con la gente. Entreviste a empresarios para descubrir qué separa los éxitos de los fracasos y le dirán que es la habilidad para relacionarse con otros. Hable con los mejores vendedores y le dirán que el conocimiento de la gente es mucho más importante que el conocimiento del producto. Siéntese a hablar con profesores y artífices, forjadores y dueños de negocios, sacerdotes y padres, y le dirán que las destrezas relacionales hacen la diferencia entre aquellos que se superan y los que no. El don de gentes es inestimable porque no importa qué quiera hacer usted, si puede ganarse a la gente, puede ganar en todo. Muchas personas caen en la trampa de descuidar las relaciones. Eso no es bueno porque nuestra habilidad para establecer y mantener relaciones sanas es el factor más importante de nuestro desarrollo en cada área de la vida. Nuestras habilidades de interacción determinan nuestro posible éxito. Robert W. Woodruff, el hombre cuyo liderazgo transformó la compañía Coca-Cola de un productor de bebidas pequeño de alcance regional a una organización global y una potencia en el mundo de las finanzas, entendió el factor gente en la fórmula del éxito. Todo empieza con la gente. Todos los éxitos de la vida son el resultado de iniciar relaciones con la gente correcta y luego fortalecer esas relaciones con buenas destrezas relacionales. De igual modo, los fracasos en la vida casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones personales. A veces el impacto es obvio. Enredarse con un cónyuge abusivo, un socio corrupto o un familiar vicioso ocasionará grandes daños. Otras veces el problema es menos dramático, como el mantenerse a distancia de un compañero de trabajo con el que uno tiene que interactuar a diario, no poder establecer una relación positiva con un cliente importante o perder oportunidades únicas para alentar a un niño inseguro. Lo cierto es que todos pueden vincular sus éxitos y fracasos a las relaciones que han desarrollado en su vida. Al pensar en mis fracasos personales, puedo relacionarlos casi todos a individuos específicos en mi vida. En cierta ocasión elegí a la persona equivocada para recibir consejos financieros y me embarqué en un negocio petrolero con él,
perdí $10,000 que mi esposa Margaret y yo habíamos tratado mucho tiempo en ahorrar. En otra ocasión empecé un negocio y le pedí a un amigo que se encargara de manejarlo porque pensé que podría hacerlo. Mi juicio también me falló y después de un par de años el negocio tenía más de $150,000 en pérdidas. No quiero hacerme la víctima ni culpar a otros de mis fracasos. Solo quiero mostrar que mi interacción con otras personas es una parte definitiva del proceso. De manera similar, no puedo acreditarme mis éxitos, pues ninguno de ellos fue fruto de un esfuerzo solitario. Mi reciprocidad con otros fue lo que me ayudó a tener éxito. Por cada logro puedo mirar atrás y ver una relación que lo hizo posible. Sin la ayuda de personas como Elmer Towns, Peter Wagner y Jack Hayford, mi carrera nunca habría llegado tan lejos. Sin el apoyo de una gran cantidad de personas en Thomas Nelson y en mi compañía, el grupo Enjoy, mi libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo nunca se habría convertido en un éxito con más de 1 millón de ejemplares vendidos. La mayoría de mis bendiciones económicas pueden acreditarse a la contribución y el consejo de mi hermano Larry Maxwell y mi amigo Tom Philippe. Por importantes que sean las relaciones en la esfera profesional, son todavía más críticas en lo personal. Mi vida espiritual se debe en gran parte a mi relación con mi padre, Melvin Maxwell. La razón por la que me siento realizado todos los días puede atribuirse a mi esposa Margaret. Ella me ayuda a disfrutar a plenitud de nuestros éxitos. Debo incluso dar el crédito por la vida misma a mis relaciones con otros. Si no hubiera conocido al cardiólogo John Bright Cage, no estaría escribiendo ahora mismo, pues el ataque cardíaco que sufrí en diciembre de 1998 seguramente me habría quitado la vida. Más que un accesorio. ¿Ha tenido que tratar alguna vez con una persona difícil? Tal vez pensó, no puedo negar que tiene talento, pero me resulta muy difícil trabajar con ella. O es un joven brillante, pero parece que no se lleva bien con nadie. Son personas que nunca alcanzan a desarrollar su máximo potencial porque solo son capaces de lograr una fracción de lo que podrían hacer si supieran cómo ganarse a la gente. No entienden que las buenas relaciones son más que la cubierta de pastel en la vida. Son el pastel mismo, la sustancia que necesitamos para llevar una vida exitosa y satisfactoria. Ahora bien, ¿qué deben hacer las personas que no poseen grandes destrezas relacionales? Debo admitirlo, para mí es muy natural establecer y desarrollar relaciones, pues siempre he sido muy sociable. Sin embargo, también me he esforzado en mejorar mis habilidades innatas. En medio siglo he aprendido mucho sobre los demás y sobre mí mismo, y he condensado esas ideas en 25 principios de interacción que cualquier persona puede aprender. Hasta el individuo más introvertido puede aprenderlos y volverse una persona más sociable, en tanto que alguien a quien le guste socializar podrá convertirse en un experto en edificación y mantenimiento de relaciones. Digo esto porque son principios de interacción que funcionan en todos los casos. Se aplican sin importar que uno sea joven o anciano, alegre o melancólico, hombre o mujer, empleado o jubilado. Los he practicado durante décadas y los he visto funcionar en docenas de países a los que he viajado por 5 continentes. Como resultado de aplicar estos principios, he optimizado mis probabilidades de éxito con los demás y he desarrollado relaciones positivas y saludables que me han traído éxito profesional y satisfacción personal. A medida que usted lea y aprenda estos principios de interacción, verá que algunos de ellos son puro sentido común. Otros quizá le sorprendan. Tal vez cuestione algunos porque le parezcan demasiado optimistas, pero puedo decirle por experiencia que realmente funcionan. Uno solo no le convertirá en un experto en socialización, pero si pone en práctica todos estos principios mejorará su vida y puede estar seguro de que nunca será nominado al Salón de la Infamia Social. Esto no significa que usted tendrá una relación exitosa con todas las personas que se crucen en su camino, ya que no puede controlar la reacción de otra persona hacia usted. Todo lo que puede hacer es convertirse en la clase de persona que otros quieran conocer y con la cual puedan construir una relación significativa. En la vida, las habilidades que usted emplee y las personas con quienes elija relacionarse determinarán su éxito o su fracaso. He dividido los principios de interacción en este libro conforme a 5 factores críticos que debemos tener en cuenta si queremos ganarnos a la gente. 1. Disposición. ¿Estamos preparados para las relaciones? 2. Conexión. ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? 3. Confianza.
¿Podemos construir la confianza mutua? 4. Inversión. ¿Estamos dispuestos a invertir en otros? 5. Sinergia. ¿Podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Aprenda y practique los principios de interacción y podrá dar respuesta afirmativa a todas estas preguntas. De este modo alcanzará el éxito en las relaciones personales porque será capaz de construir relaciones sanas, eficaces y satisfactorias. Usted tiene la oportunidad de convertirse en la clase de persona que también hace exitosos a los demás. ¿Qué podría ser mejor que eso? El factor disposición. ¿Estamos preparados para las relaciones? La persona más útil en el mundo hoy día es el hombre o la mujer que sabe cómo relacionarse bien con los demás. Las relaciones humanas es la ciencia más importante en la vida. Stanley Allen. Acabo de cumplir los primeros 26 años de mi carrera como pastor. No conozco otra profesión más exigente o intensa si de trabajar con gente se trata. Los individuos en el ministerio son llamados a dirigir, enseñar, entrenar, aconsejar y consolar gente en todas las edades y etapas de la vida, desde la cuna hasta la tumba. Estamos con ellos durante muchos de los momentos más gozosos de su vida, como el día en que se casan o bautizan a un bebé. También somos requeridos en sus horas más trágicas, como cuando tratan de salvar su matrimonio de un divorcio doloroso o experimentan la muerte inesperada de un hijo o buscan respuestas al enfrentar su muerte inminente. Durante todos estos años aprendí a reconocer de inmediato a las personas que luchaban para relacionarse con los demás. Venían en todas las edades, tamaños y formas. A veces aconsejaba a personas solteras que no lograban que sus relaciones funcionaran. Se lamentaban de tener que vivir solas en el mundo y me decían lo mucho que querían casarse. Lo triste es que, en lugar de obsesionarse con la idea de casarse, algunas personas deberían trabajar en su preparación emocional y en desarrollar las habilidades básicas para establecer relaciones sanas. Debemos admitir que no todo el mundo tiene talento para iniciar, construir y mantener relaciones buenas y saludables. Hay muchos que crecen en hogares disfuncionales y nunca cuentan con ejemplos de relaciones positivas. Algunas personas están tan enfocadas en sí mismas y en sus necesidades que incluso se olvidan de los demás. Otros han sido tan lastimados en el pasado que ven el mundo entero a través del filtro de su dolor. Y debido a todo lo que ignoran sobre las relaciones personales, no se conocen a sí mismos ni saben cómo relacionarse con otros de forma saludable. Se necesitan personas con destrezas relacionales saludables para construir relaciones excelentes. Ese es el punto de partida para todo. Creo que existen ciertos fundamentos indispensables de preparar bien a la gente para las relaciones. Estos responden al factor disposición. Los componentes esenciales están contenidos en los siguientes 5 principios de interacción. El principio del lente. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. El principio del espejo. La primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. El principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. El principio del martillo. Nunca use un martillo para matar la mosca que se paró en la cabeza del otro. El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras relaciones. La persona que carezca de alguno de estos componentes esenciales no estará bien preparada para las relaciones y como resultado tendrá problemas recurrentes al trabajar con otros. Si usted o alguien que conoce parece incapaz de construir la clase de relaciones positivas que todos los seres humanos desean, la razón puede ser un problema de la actitud. Al aprender estos 5 principios de interacción, usted se preparará para la creación de relaciones positivas y saludables. El principio del lente. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. No quisiera pertenecer a un club que estuviera dispuesto a aceptarme como miembro. Groucho Marx. La pregunta que me debo hacer: ¿cuál es mi percepción de los demás? ¿Alguna vez en un nuevo trabajo alguien con experiencia en la organización le ha advertido que tenga cuidado con fulano de tal o que no se acerque a mengano? Esto me ha sucedido varias veces. Cuando asumí mi primer empleo de liderazgo profesional, mi predecesor me dijo que tuviera cuidado con 2 personas, Audrey
y Claude, te van a causar muchos problemas. Empecé a trabajar con la expectativa de tratar con gente problemática. Primero me fijé en Audrey. Era una mujer de temperamento fuerte y una personalidad muy definida. Se requiere alguien que sea parecido para reconocerlo. Para mi sorpresa, trabajar con ella fue una experiencia maravillosa, pues era segura y competente, además de muy eficiente. Tuvimos una buena relación laboral y llegó a ser amiga de toda la familia. Por otro lado, Claude resultó ser un viejo granjero que amaba a la iglesia. Cierto, él resultó ser la persona que más influencia ejercía en la organización. Después de 35 años todavía es así. Pero esto no hirió mis sentimientos. ¿Por qué habría de esperar que un hombre con el doble de mi edad, que había estado en esa iglesia toda su vida, me siguiera solo porque yo tenía un título y un puesto de liderazgo? Me propuse la meta de trabajar con Claude y ambos tuvimos una buena relación. Al aceptar mi segundo puesto en otra iglesia, de nuevo recibí la advertencia de mi predecesor. Ten cuidado con Jim, te va a hacer guerra por todo. Durante la primera semana conocí a Jim. Tuvimos una conversación difícil, pero él me hizo saber que amaba a Dios, a la iglesia y me respaldaba. Terminó siendo mi mano derecha. Precisamente, él fue a la batalla como mi aliado más fuerte. Nunca habría podido pedir un mejor miembro de equipo. Después de aceptar la posición en mi tercera iglesia, el líder saliente ofreció reunirse conmigo para advertirme sobre los que podrían causarme problemas. Como sucedió con los otros líderes, su intención de corazón fue ayudarme, pero esta vez decidí no aceptar la oferta. Ya había estado suficiente tiempo en el liderazgo para entender que su gente problemática no sería igual que la mía, y viceversa. Yo no me conectaría con algunas personas en las que el otro líder se apoyaba y otros que le dieron la espalda podrían ser mis más firmes aliados. ¿Por qué? Porque quienes somos determina cómo vemos a los demás. Su lente es usted. Un ejemplo clásico del efecto de la perspectiva se remonta a mi tiempo en la universidad. Mi amigo Ralph Biddle me pidió que fuera su padrino de bodas. Me quedé con él la noche antes de la ceremonia y temprano en la mañana del día en que se iba a casar, decidió que quería salir a cazar ardillas. Supongo que nada calma los nervios como correr detrás de animalitos. Ralph me prestó una de sus escopetas y salimos al bosque. Caminamos un rato, pero no veía ninguna ardilla. ¿Dónde están las ardillas?, le pregunté a Ralph mientras caminaba a saltos y haciendo ruido. Después de hacerle la misma pregunta como 6 veces, Ralph me dijo por fin: John, quédate en este lado del bosque y yo voy a ir al otro lado. Ralph no se había ido por más de 2 minutos cuando oí los disparos. Todavía no veía ninguna ardilla, así que me senté a descansar. Empecé a pensar que me habría gustado traer un libro. Me puse a ver algunos de esos animalitos que se relamen las patas todo el tiempo y cada vez que oía los disparos me preguntaba: ¿a qué le disparará tanto? Unos minutos después, Ralph llegó con la bolsa llena hasta el borde y yo ni siquiera había visto una ardilla. ¿Cómo es posible que todas las ardillas estén de tu lado?, pregunté. Ralph solo sacudió la cabeza y se rió. Quien es usted determina la manera como ve todo a su alrededor. Usted no puede separar su identidad de su perspectiva. Todo lo que usted es y todas las experiencias que ha tenido dan color y forma a su realidad. Ese es su lente, y esto es lo que quiero decir. Quien es usted determina lo que ve. Un habitante de Colorado se mudó a Texas y construyó una casa con una ventana panorámica que le permitía ver cientos de kilómetros de pradera. A la pregunta de si disfrutaba el paisaje, él respondió: el único problema es que no hay nada que ver. Al mismo tiempo, un oriundo de Texas se mudó a Colorado y construyó una casa con una ventana panorámica que daba hacia las montañas rocosas. Le preguntaron si le gustaba y dijo: el único problema de este lugar es que no se puede ver el paisaje porque esas montañas lo tapan todo. La historia puede ser un poco exagerada, pero demuestra algo que es muy cierto. Lo que uno ve está influenciado por lo que uno es. Varias personas en el mismo recinto tendrán las mismas cosas ante sus ojos y verán todo de manera totalmente distinta. Eso siempre es cierto en el caso de mi esposa Margaret y yo. Si estamos en una fiesta hablando con gente, ella se acercará a preguntarme:
¿de qué te hablaba aquel hombre de suéter azul? No sabré a quién se refiere porque ella tiene mucho estilo y sabe de moda, en cambio yo no. Al interactuar con la gente no me fijo en lo que llevan puesto, para mí toda la ropa es igual. Cada uno de nosotros tiene sus inclinaciones e intereses peculiares y esto da color a nuestra manera de ver todas las cosas. No es lo que nos rodea lo que determina qué vemos, sino lo que está dentro de nosotros. ¿Quién es usted determina cómo ve a los demás? Un viajero que se acercaba a una ciudad grande preguntó a un anciano sentado junto al camino: ¿cómo es la gente en esta ciudad? ¿Cómo eran allá de donde usted viene?, preguntó el hombre. Terribles, contestó el viajero, desconsiderados, deshonestos, detestables en todo sentido. Ah, dijo el anciano, esa es la clase de gente que va a encontrar en esta ciudad. Apenas acababa de irse el viajero cuando llegó otro a averiguar sobre la gente de esa ciudad. De nuevo, el anciano le preguntó cómo era la gente en el lugar que acababa de dejar el viajero. Eran gente honesta, decente, trabajadora y generosa. Declaró el segundo viajero: me dio tristeza dejar el lugar. Pues esa es la misma clase de gente que encontrará aquí, respondió el anciano. La manera como vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos. Si soy una persona que confía en los otros, los veré como personas confiables. Si critico a los demás, los veré como mis críticos. Si me intereso en los demás, los veré como gente compasiva. Su personalidad se trasluce cada vez que usted habla acerca de los otros e interactúa con ellos. Alguien que no le conozca podría decir mucho acerca de usted basándose en una simple observación. ¿Quién es usted? Determina cómo ve la vida. Esta es una anécdota que solía contar en diferentes conferencias. Un abuelo dormía profundo en el sofá cuando sus nietos pequeños decidieron hacerle una jugada. Fueron a la nevera, sacaron un pedazo de queso de olor bastante fuerte y se lo restregaron en el bigote del abuelo sin que éste se diera cuenta y corrieron a esconderse para ver qué pasaría. Después de un rato, la nariz del anciano empezó a moverse nerviosamente, luego su cabeza empezó a sacudirse. Por fin el abuelo quedó sentado de un brinco en el sofá y con mirada de asco dijo: «Algo apesta». Se levantó, entró a la cocina y después de oler por todas partes dijo: «Aquí también apesta». En ese momento decidió salir de la casa para respirar aire fresco, pero al abrir la boca volvió a percibir el mal olor y se lamentó diciendo: «Todo el mundo apesta». La moraleja de la anécdota: para una persona que tenga queso apestoso debajo de la nariz, todo apesta. La buena noticia para el abuelo es que él puede quitarse el mal olor con jabón y agua, y así todo volverá a la normalidad. En cambio, una persona que lleve el mal olor por dentro tiene una tarea más difícil por delante. La única manera de cambiar su forma de ver la vida es cambiar lo que usted es por dentro. Todos tenemos un marco de referencia personal que implica nuestras actitudes, supuestos y expectativas en cuanto a nosotros mismos, otras personas y la vida en general. Estos factores definen si somos optimistas o pesimistas, alegres o depresivos, confiados o desconfiados, amistosos o reservados, valientes o tímidos. Esto no solo determina el color en que vemos la vida, sino también cómo dejamos que la gente nos trate. Eleanor Roosevelt dijo: «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento». O dicho de otro modo, en las palabras del psicólogo y escritor Phil McGraw, tú enseñas a la gente cómo tratarte. Lo que uno enseñe se deriva de cómo ve la vida y nuestra manera de ver la vida es consecuencia de quiénes somos. Hace unos años tuve la oportunidad de enseñar liderazgo al equipo profesional de fútbol americano de San Luis, Missouri. Después, el equipo me invitó a asistir a uno de sus partidos y me permitieron sentarme con las esposas de los entrenadores y jugadores. Me senté junto a Kim Matsko, esposa del entrenador asistente de los Rams, John Matsko. Mientras hablábamos, le pregunté sobre todas las ciudades en que había vivido para saber cuál era su favorita. Ella había vivido en muchos estados: Ohio, Carolina del Norte, Arizona, California, Nueva York y Missouri. Su respuesta fue: «Me gusta donde vivo ahora». «¿Así que San Luis es su ciudad favorita?», le pregunté. «No, eso no fue lo que dije. Mi lugar favorito es donde quiera que esté viviendo en el momento. Es una decisión». ¡Qué actitud tan admirable! Si usted puede mantener una perspectiva semejante, siempre verá la vida bajo una luz positiva.
Quién es usted determina qué hace usted. En el libro Animales Inc., Kenneth Tucker y Vandana Allman de la organización Gallup cuentan una historia con personajes sacados de una granja cuyo propósito es mostrar cómo las empresas hacen un manejo deficiente del personal. Los encargados de la granja creen que cualquier persona puede ser entrenada para hacer cualquier cosa y piden al caballo de carga que opere la computadora. A una oveja tímida se le asigna la tarea de hacer las llamadas de ventas. Esta es mi analogía favorita. El espantapájaros es enviado al gallinero a poner huevos y trabaja todo el día en esa tarea. Físicamente, él muestra una forma perfecta, aunque vive rodeado de gallinas que ponen huevos todo el tiempo y no deja de intentarlo. Al final del día queda exhausto, pero no ha puesto un solo huevo. Usted pensará, es obvio que no puede poner huevos. Por supuesto, las gallinas ponen huevos, los caballos aran arados y las ovejas producen lana. Es fácil ver que las capacidades naturales afectan lo que hacemos, pero nuestro pensamiento y nuestras actitudes también son parte de nosotros como nuestros talentos y habilidades. También determinan lo que hacemos y no podemos separarlas del resto. Si esperamos resultados diferentes a nuestra constitución natural, vamos encaminados a una desilusión. 5 elementos que determinan quiénes somos. ¿Qué factores contribuyen a determinar quién es usted? Muchos, por supuesto, pero estos son los 5 que considero más importantes. 1. Genética. Cuando Margaret y yo éramos jóvenes e ingenuos, creíamos que la genética tan solo jugaba un papel secundario en la constitución de una persona. Pensábamos que el ambiente era responsable en un 98% por lo que llegara a ser una persona. Si cría a sus hijos para que sean como usted, así lo serán. Luego adoptamos a nuestros hijos Elizabeth y Joel Porter. Descubrimos que la crianza, el desarrollo del carácter, la educación y la instrucción son factores importantes, pero algunas cosas son parte intrínseca de la gente y van a permanecer allí sin importar en qué ambiente se desarrolle. Su constitución genética puede ser tanto buena como mala noticia para usted. Hay algunas cualidades y características que recibió al ser creado que son maravillosas, y esto es cierto para cada ser humano en el planeta. Sin embargo, también hay cosas que a usted no le gustan. Es posible que le toque aprender a vivir con ellas, pero en lo relacionado con el carácter, preste mucha atención a sus debilidades. En lo concerniente a los talentos, enfóquese en sus puntos fuertes. En esto no tenemos opciones porque nadie puede cambiar sus genes. Sin embargo, de los 5 factores principales que determinan quién es usted, es el único que no puede cambiar con sus decisiones, mientras que los otros 4, por lo menos en cierta medida, dependen de usted. 2. Imagen personal. El poeta T.S. Eliot observó: la mitad de los daños que se hacen en este mundo se deben a personas que quieren sentirse importantes. No tienen la intención de hacer daño, solo están absortos en la lucha interminable de pensar bien de sí mismos. La gente es como el agua, cada uno encuentra su propio nivel. Una persona con una imagen negativa de sí misma esperará lo peor, dañará sus relaciones y encontrará a otros que también sean negativos. Aquellos que tienen una imagen positiva de sí mismos esperarán recibir lo mejor en la vida, y aquellos que tienen una imagen personal positiva y fidedigna tendrán mayor probabilidad de alcanzar el éxito, ver a los demás como exitosos en potencia y relacionarse con otras personas exitosas. Como dijo el psicólogo Nathaniel Branden, tendemos a sentirnos más cómodos con personas cuyo nivel de autoestima es similar al nuestro. Los opuestos se atraen en muchas áreas, pero no en esta. Se cuenta que Oliver Wendell Holmes caminaba por la calle cierto día y una niña se le unió. Cuando la niña se disponía a caminar en dirección a su casa, el famoso jurista le dijo: si tu mamá te pregunta dónde has estado, dile que caminaste al lado de Oliver Wendell Holmes. Está bien, dijo la niña, y cuando tus papás te pregunten dónde has estado, diles que estabas caminando con Mary Susannah Brown. Sin duda, esta sí que es una persona con una imagen positiva de sí misma. 3. Experiencias en la vida. En cierta ocasión, un grupo de aldeanos dio estas instrucciones a su joven pastor: cuando veas un lobo, grita lobo y vendremos con escopetas y rastrillos. Al día siguiente, el niño cuidaba sus ovejas cuando vio un león en la distancia. Gritó: ¡león! ¡león! Pero nadie vino.
El león mató a varias ovejas y el joven pastor quedó desconsolado. ¿Por qué no vinieron cuando los llamé?, preguntó a los aldeanos. No hay leones en esta región del país, es de los lobos que debes estar atento, contestaron los más ancianos. El joven pastor aprendió una lección valiosa. La gente responde de acuerdo a sus creencias y estas son producto de su experiencia. ¿No ha sido así en su caso? Piensa en algunas de sus experiencias de la infancia. Si tuvo grandes éxitos deportivos, es probable que se hayan vuelto una parte importante de su vida. Si hacía amigos con facilidad, es probable que ahora disfrute la compañía de la gente. Si fue descuidado o maltratado, esto ha tenido otra clase de efecto en su vida. Todo lo que ha vivido contribuye a definir quién es usted ahora. Nosotros no escogemos todas las experiencias de nuestra vida, y esto es muy particularmente cierto en nuestra infancia. Sin embargo, sí elegimos muchas de las experiencias que tenemos ahora. Elegimos a la persona con quien nos casamos, nuestros trabajos, dónde vamos de vacaciones, si hacemos o no ejercicio y qué queremos aprender. Además, las personas que vivieron una infancia difícil deciden si procurarán tener experiencias que mejorarán su manera de vivir y pensar. No podemos deshacer nuestro pasado, pero sí podemos reprogramarnos con nuevas vivencias. 4. Actitud y decisiones frente a esas experiencias. Todavía más importante que escoger nuestras vivencias es decidir lo que nuestras actitudes serán acerca de las mismas. Como ya mencioné, tenemos un control muy limitado sobre lo que experimentamos, pero si tenemos dominio completo sobre nuestras actitudes, que nuestra perspectiva sea positiva o negativa, expectante o vacilante, abierta o cerrada, es completamente una decisión nuestra. Quizá no pueda cambiar el mundo que veo a mi alrededor, pero puedo cambiar lo que veo dentro de mí. Creo que la actitud es la segunda decisión más importante que uno hace en la vida. La más importante es la fe. Esta le edificará o le destruirá. No es el resultado de su nacimiento, sus circunstancias o su cuenta bancaria. Es pura cuestión de su voluntad para elegir. Si tiene dificultades con este asunto, le recomiendo ver otros libros que he escrito, como El lado positivo del fracaso y Actitud de vencedor. 5. Amistades. En una de las tiras cómicas de Carlitos o Snoopy de Charles Schulz, Charlie Brown descansa la cabeza en sus manos mientras se reclina contra la pared con aspecto triste. Su amiga Lucy se acerca. ¿Otra vez desanimado, Charlie Brown? Charlie Brown ni siquiera responde. ¿Sabes cuál es tu problema?, pregunta Lucy sin esperar una respuesta. El problema contigo es que tú eres tú. Bueno, pero ¿qué puedo hacer al respecto?, pregunta Charlie Brown. No me creo capaz de aconsejar a nadie, contesta Lucy. Sencillamente señalo el problema. Si Charlie Brown quisiera mejorarse a sí mismo, quizá un buen punto de partida sería conseguirse una nueva amiga. Una de las cosas más importantes que usted hará es elegir a sus amigos. Como padres, Margaret y yo observamos con mucha atención a los amigos que eligieron nuestros hijos. Sabíamos que la gente positiva y de carácter íntegro sería una buena influencia para ellos. La gente negativa con carácter cuestionable sería un lastre en sus vidas. Siempre hicimos de nuestro hogar un lugar donde nuestros hijos y sus amigos quisieran pasar tiempo para que pudiéramos ver quiénes les influenciaban. La gente más cercana a usted, y esto incluye especialmente a su cónyuge, moldeará su personalidad. ¿No ha visto cómo un joven a quien le ha ido bien empieza a tener problemas de toda clase cuando empieza a pasar tiempo con chicos que se meten en problemas? ¿No ha observado a un amigo o colega que despegó en su profesión como resultado de pasar tiempo con gente que expandió su mente y le retó a crecer? La gente con quien usted decide pasar tiempo cambiará lo que es usted. Las palabras del escritor y conferencista Charlie el Tremendo Jones son muy ciertas. La diferencia entre la persona que usted es hoy y quien será en 5 años radica en la gente con quienes pase tiempo y los libros que lea. Su manera de ver a los demás está determinada por quién es usted. Es una verdad de la que no puede escaparse. Si no le gusta a la gente, eso realmente dice más sobre quién es usted que sobre los demás. Quién es usted determina cómo ve a los demás. Su punto de vista es el problema.
Si ese es el caso, no trate de cambiar a los demás, ni siquiera se enfoque en ellos, hágalo en usted mismo. Si se cambia a sí mismo y se convierte en la clase de persona que desea ser, empezará a ver a los demás de una manera totalmente nueva y eso cambiará su forma de interactuar en todas las relaciones de su vida. El principio del espejo. La primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. Tratar con gente complicada siempre es un problema, especialmente si la persona complicada es uno mismo. La pregunta que me debo hacer: ¿me he examinado a mí mismo y he asumido la responsabilidad de quién soy? ¿Ha conocido a alguien que sea el peor enemigo de sí mismo, que siempre se las arregló para sabotearse cuando el éxito estaba a su alcance o que no haya podido mantener un empleo? Algunas de estas personas poseen gran potencial, pero siempre se frustran a sí mismas. Claro, esto no significa que todos los que tienen ese problema no salgan adelante en la vida. A veces logran hacer grandes cosas, pero como son su peor enemigo, poco a poco van consumiéndose a sí mismos y sus relaciones con otros. Creo que Pete Rose es una de esas personas. Una rosa en todos los demás sentidos. A la hora de jugar béisbol, muy pocos podrían compararse con Pete Rose. Estas son algunas de sus marcas personales en las grandes ligas. Mayor número de batazos, 4,256. Mayor número de partidos jugados, 3,562. Más turnos al bate que ningún otro, 14,053. Mayor número de bases cubiertas, 5,752. Más temporadas con 200 o más batazos, 10. Más temporadas con 600 o más turnos al bate, 17. Récord de la Liga Nacional por más carreras corridas, 2,165. Récord de la Liga Nacional por mayor número de años en el juego, 24. Rose fue jardinero de guante dorado por 2 temporadas y también recibió numerosos galardones. Fue nombrado novato del año de la Liga Nacional en 1963, así como jugador más valioso de la Liga Nacional en 1973 y jugador más valioso de la Serie Mundial en 1975. Al mismo tiempo que Pete Rose triunfaba en los campos de béisbol, fracasaba en otras áreas de su vida, y el problema específico que ocasionó más caos en su vida personal y que acabaría con su carrera deportiva fueron las apuestas. Desde el gran escándalo de las apuestas durante la Serie Mundial a comienzos del siglo XX, el béisbol de las grandes ligas se ha esforzado en mantener las apuestas fuera de ese deporte. En todos los clubes de béisbol de grandes ligas en los Estados Unidos está fijada la regla número 21D en un lugar visible para que la lean todos los jugadores y entrenadores. Pete Rose debió haber caminado frente a ese aviso público por lo menos 3,562 veces como jugador, porque esa es la cantidad de partidos en los que jugó. Además lo vio por lo menos 554 veces más como director de equipo. No obstante, hacía apuestas de béisbol, y en enero de 2004, después de haberlo negado durante 14 años, Rose admitió finalmente que lo hacía, incluso sobre su propio equipo, los Rojos de Cincinnati. Punto ciego. Cuando Pete Rose empezó a hacer apuestas de béisbol en 1987, dijo que ni siquiera había considerado las consecuencias. Quizá fue sencillamente el siguiente paso lógico en su progreso como apostador compulsivo, un título que Rose rechaza con vehemencia. No obstante, ¿cómo puede llamarse a una persona que apuesta durante todo el año en diversas actividades deportivas y que parece incapaz de dejar las apuestas exorbitantes, aunque podrían costarle su subsistencia? El corredor de apuestas Ron Peters testificó que recibió más de $1 millón en apuestas de Rose solo en béisbol y en una sola temporada. ¿Cómo es posible que Rose no se diera cuenta de lo que le sucedía? ¿Por qué no se abstuvo de hacer tantas apuestas? ¿Cómo pudo mentir una y otra vez sobre lo que había hecho durante más de una década?
¿Cómo podía decir que su único problema real eran los amigos que escogía? ¿Cómo podía seguir diciendo que no tenía un problema serio? Creo que la respuesta es que estaba tan enfocado en el béisbol que nunca se miró en el espejo para examinarse a sí mismo. Mírese con cuidado. Rose se dio cuenta de que era diferente a otros jugadores, pero raras veces se detuvo a reflexionar en si esto era algo positivo o negativo. Esto es lo que dijo. Joe Morgan, antiguo compañero de equipo de Rose que ahora está en el Salón de la Fama, solía decir que me tenía lástima porque cuando se acabara el béisbol no me quedaría nada en la vida para ocupar mi tiempo. Nunca entendí la forma de pensar de Joe. Siempre pensé que de alguna manera él estaba menos comprometido que yo, que no amaba el juego tanto como yo. ¿Quién, con pleno uso de razón, podría poner cualquier cosa en su vida antes que el béisbol? Mientras Rose jugó béisbol, su negativa a examinarse a sí mismo no lastimó su carrera, aunque sí dañó sus relaciones personales. La vida se le complicó tan pronto acabaron sus días de jugador, como Rose declara. Tal vez debía haber sacado tiempo para reflexionar sobre mi vida, dónde había estado y hacia dónde me dirigía. Si hubiera leído libros, me habría enterado de cómo otros famosos manejaron su retiro. Tal vez habría llamado a Dick Butkus para preguntarle cómo se sintió al retirarse de la Liga de Fútbol Americano después de haber jugado como un dios. Habría llamado a Terry Bradshaw, pero no averigüé cómo afrontaron el retiro porque nunca hablé con ellos. Nunca hablaba con nadie. No era mi estilo. En uno de sus raros momentos de reflexión y autoevaluación sincera, Rose resume la forma en que se había conducido. Estaba consciente de mis marcas y de mi lugar en la historia del béisbol, pero nunca estuve consciente de los límites ni fui capaz de controlar esa parte de mi vida. Y admitir que estaba fuera de control ha sido algo casi imposible para mí. Estaba al tanto de mis privilegios, mas no de mis responsabilidades. En mi opinión, Rose todavía está luchando por definir cuáles son sus responsabilidades. Esto es algo muy difícil de hacer cuando a usted no le gusta mirarse en el espejo. La prueba del espejo. Las personas que no están conscientes de quiénes son y de lo que hacen, con frecuencia dañan sus relaciones con los demás. La forma de cambiar esto es mirarse en el espejo. Es algo que todos debemos hacer. Es lo que yo llamo pasar la prueba del espejo. Considere estas verdades que debemos aprender acerca de nosotros mismos. Yo soy la primera persona a quien debo conocer. Autoconciencia. La naturaleza humana parece dotar a las personas con la habilidad de medir a todo el mundo, excepto a ellos mismos. Pete Rose no tiene una imagen clara de sí mismo y tiende a considerarse como una víctima de las circunstancias. Rose se ha descrito a sí mismo como un chico que creció en el lado equivocado del ferrocarril y que salió adelante en la vida gracias a un talento atlético nada espectacular. Además cree que el castigo que recibió, quedar expulsado del béisbol por hacer apuestas, no se ajusta al delito que cometió. Algunas personas están dotadas con una capacidad natural de tener conciencia de sí mismas. Thomas Armstrong, autor de 7 tipos de inteligencia, señala que estas personas poseen inteligencia personal interior. Alcanzar esa clase de autoconciencia no es fácil para la mayoría de las personas, pues es un proceso que a veces puede ser lento y requiere de un esfuerzo intencional. Yo soy la primera persona con quien debo relacionarme bien. Autoimagen. El escritor Sidney Harris observó: si usted no se siente cómodo consigo mismo, no puede sentirse bien en relación con los demás. Quisiera llevarlo un paso más adelante. Si usted no cree en usted mismo, siempre saboteará sus relaciones. Durante años he enseñado un concepto que llamo la ley del límite, que se encuentra en las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Dice así: la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Esto es lo que quiero decir. No importa cuán duro trabaje, usted no podrá llegar muy lejos en su profesión si es un líder deficiente. Cualquier empresa, departamento o equipo siempre será rezagado por un líder débil. En el asunto de las relaciones, la imagen personal funciona de manera similar. Es el límite de las relaciones.
La imagen que usted tenga de sí mismo restringe su capacidad para desarrollar relaciones saludables. Una autoimagen negativa impedirá que una persona alcance el éxito. E incluso cuando una persona con una autoimagen deficiente logre algún éxito, este no durará, pues tarde o temprano la persona se bajará al nivel de sus propias expectativas. En cierto sentido es una especie de tributo a la autoconfianza de Pete Rose que su falta de autoconciencia no le haya afectado mucho antes. El popular psicólogo y reconocido autor en el New York Times, Phil McGraw, afirma: siempre digo que la relación más importante que usted jamás tendrá es con usted mismo. Tiene que ser primero su propio mejor amigo. ¿Cómo puede uno ser el mejor amigo de alguien a quien no conoce o que no le gusta? Es imposible. Por eso es tan importante descubrir quién es usted y esforzarse en llegar a ser alguien a quien usted respeta y encuentra agradable. Yo soy la primera persona que me ocasionará problemas. Sinceridad con uno mismo. El comediante Jack Paar dijo: al mirar atrás, mi vida parece como una larga carrera de obstáculos y todo parece indicar que yo fui el mayor obstáculo. Fue un chiste, pero lo que él dijo es cierto para la mayoría de nosotros. Pete Rose no está solo en su capacidad para ocasionarse problemas a sí mismo. Yo estoy en la misma situación y usted no puede negar que también es un problema en su vida. Si pudiéramos patear a la persona responsable por la mayoría de nuestras dificultades, no podríamos sentarnos varias semanas a causa del dolor. No obstante, podemos salvarnos si estamos dispuestos a mirarnos en el espejo y ser sinceros con respecto a nuestras deficiencias, fallas y problemas. Unos cuantos años después de graduarme de la universidad, almorcé con un amigo que había sido compañero de estudios. Al igual que yo, estaba en su primer trabajo como pastor de una iglesia pequeña. Mientras comíamos, empezó a hablarme sobre la gente de su congregación. Dijo que tenía un problema con un latoso en la junta de su iglesia, con otro latoso en las reuniones de comités y con otro latoso al que estaba aconsejando. Después del quinto latoso que mencionó, comencé a molestarme. Pensé: ¿cómo puedes dirigir a las personas cuando no te gustan ni las respetas? Fred, ¿quieres saber por qué hay tantos latosos en tu iglesia?, le pregunté. Él dejó de comer y dijo con gran interés: sí, de verdad me gustaría saberlo. Es porque tú eres el latoso más grande de todos. Se quedó estupefacto. Quizá no haya sido mi momento más espectacular en las relaciones personales, pues Fred no se mostró muy interesado después que le dije esto. Sin embargo, para un observador imparcial era obvio que Fred era el problema. No mucho tiempo después de esto, él dejó su iglesia y se pasó a otra, y no pasó mucho tiempo antes de que pensara que su nueva iglesia también estaba llena de latosos. Ralph Staller, gerente general y propietario de la compañía de alimentos Johnsonville Foods, reconoce lo siguiente: este es el conocimiento que adquirí desde el comienzo y al que recurro con frecuencia. En la mayoría de las situaciones, el problema soy yo. Quiero que usted se libre de convertirse en su peor enemigo, por eso debe mirarse en el espejo de una forma realista. Yo soy la primera persona a quien debo cambiar. Superación personal. El peligro de dictar conferencias o escribir libros como este es que la gente empieza a suponer que uno es un experto que domina todo lo que enseña. No lo crea. Al igual que usted, yo todavía estoy trabajando en mis destrezas relacionales y de liderazgo. Hay principios en este libro que no aplico bien, por eso me esfuerzo en superarme en ellos. Y esto siempre será cierto en mi vida. Si en algún momento llego a creer que he terminado de crecer y mejorar, estaré en graves problemas. En las criptas de la abadía de Westminster se encontraron las siguientes palabras escritas en la tumba de un obispo anglicano que vivió en el siglo XI. Cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría, así que cambié mi visión y decidí que solo cambiaría mi país. Pero después de un tiempo, esto también pareció imposible. Al llegar a mis últimos años, en un último intento desesperado, me contenté con cambiar nada más que a mi familia, los más allegados a mí, pero he aquí que ninguno quiso acceder. Ahora, en mi lecho de muerte, me he dado cuenta de lo siguiente:
Si tan solo me hubiera cambiado primero a mí mismo, entonces con mi ejemplo habría cambiado a mi familia, a partir de cuya inspiración y ánimo habría sido capaz de mejorar a mi país y quién sabe, hasta habría podido cambiar mi mundo. La gente que experimenta dificultades en sus relaciones muchas veces es tentada a mirar a todos menos a sí misma para explicar el problema. No obstante, siempre debemos empezar haciendo un examen objetivo de nosotros mismos y estar dispuestos a cambiar todas las deficiencias que tengamos. El crítico Samuel Johnson aconsejó que aquel que tiene tan poco conocimiento de la naturaleza humana como para buscar la felicidad por medio de cambiar cualquier cosa que no sea su propia disposición, desperdiciará su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicará las aflicciones que tanto desea evitar. Yo soy el primero que puede hacer una diferencia. Responsabilidad personal. En mi libro, Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, escribí acerca de la ley de lo trascendental. Uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. De verdad creo que ningún logro significativo puede hacerse realidad por medio del esfuerzo individual. Sin embargo, también creo que todo logro significativo empieza con la visión de un individuo. Esa persona no solo posee la visión, sino que también asume la responsabilidad de transmitirla a otros. Si usted quiere hacer una diferencia en este mundo, debe tomar responsabilidad por sí mismo. Mírese en el espejo. Hace unos años, cuando viajé a Nueva Zelanda para ofrecer una conferencia, me quedé en un hotel en Christchurch. Cierta noche sentí sed y empecé a buscar la máquina dispensadora de refrescos. Como no encontré ninguna, me fijé en una puerta que decía personal y supuse que podía entrar para ver si alguien podía ayudarme. Allí no encontré a ningún trabajador del hotel ni una máquina de bebidas, pero sí observé algo interesante. Al acercarme a la puerta para salir otra vez al corredor, vi que tenía un espejo de pies a cabeza con las siguientes palabras: examínese con cuidado. Esto es lo que ven los clientes. La gerencia del hotel quería recordar a los empleados que para cumplir bien sus funciones tenían que darse un buen vistazo a sí mismos. Esto también es cierto en nuestra vida. El psicoterapeuta Sheldon Kopp cree que todas las batallas importantes se libran y se ganan dentro de nosotros mismos. Al examinarnos, descubrimos cuáles son esas batallas y en ese momento nos enfrentamos a dos alternativas. La primera es ser como el hombre que visitó a su doctor y se enteró de que tenía graves problemas de salud. Cuando el doctor le mostró sus rayos X y sugirió una cirugía costosa y dolorosa, el hombre preguntó: muy bien, pero ¿cuánto me cobraría solo por retocar los rayos X? La segunda alternativa es dejar de culpar a los demás, fijarnos en nosotros mismos y trabajar duro para resolver los asuntos que nos causan problemas. Si quiere tener mejores relaciones con los demás, entonces deténgase, mírese en el espejo y empiece a trabajar para mejorar lo que ve. El principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. Sé tú mismo. Es el peor consejo que se les puede dar a algunas personas. La pregunta que me debo hacer: ¿hiero a las personas o ellas me hieren a mí con demasiada facilidad? Al comienzo de mi carrera acepté una invitación para dirigir una iglesia. Fue una oportunidad maravillosa, además en una ciudad muy bonita. Fue un tiempo emocionante para Margaret y para mí. Mi nuevo amigo de cartas. Había estado en la iglesia tan solo 10 días cuando recibí por correo una carta de Tom, un miembro de la congregación. La abrí, empecé a leer y descubrí de inmediato que era una transcripción mecanografiada del sermón que había dado mi primer domingo. Quedé asombrado y me sentí halagado de que alguien se tomara el tiempo para recoger todas las palabras que dije. Después me fijé en otros detalles. Las páginas estaban cubiertas de comentarios.
Tom había marcado con tinta roja cada error gramatical, había corregido cada palabra mal pronunciada y había señalado cada cosa que él consideró como imprecisión en los datos presentados. Me pareció un poco extraño, pero no me preocupé demasiado por ello. Sé que no soy perfecto y soy consciente de que a veces cometo errores al hablar. No obstante, tengo una imagen saludable de mí mismo y no dejé que me afectara. A la semana siguiente llegó otro sobre enviado por Tom. Una vez más, tenía el mensaje que yo había predicado el domingo anterior y una vez más, cada error, por minúsculo que fuera, era marcado en tinta roja. En ese momento decidí que convenía conocer mejor a Tom y averiguar qué era lo que tanto le molestaba. El siguiente domingo, después de predicar el sermón, le pedí a alguien que me señalara a Tom en la congregación. Me acerqué a él, extendí mi mano y dije: «Hola, soy John Maxwell». Al principio Tom solo se quedó mirándome hasta que por fin dijo: «Hola, predicador». De inmediato me di cuenta de que no iba a darme la mano. Se dio la vuelta y salió de la iglesia. Efectivamente, unos cuantos días después, ¿adivine qué? Recibí en el correo otro sobre de Tom. Empecé a llamarlos sus cartas de amor, entre comillas. Recibí una cada semana con sus críticas detalladas. ¿Le gustaría saber cuánto tiempo recibí las cartas de amor de Tom? 7 años. Durante ese tiempo nunca me dio la mano por iniciativa propia. Traté de conectarme con él, pero no quería tener nada que ver conmigo. Fue en un único tema que logré interesarlo para sostener una conversación. Mis hijos eran adoptados al igual que los de él, y de ellos sí me hablaba, pero no era nada cálido conmigo. ¿Qué hay debajo de la superficie? Entonces un día salí a almorzar con un colega veterano y le conté acerca de Tom, las cartas amorosas que recibía cada semana y mi incapacidad para ganármelo. Mi amigo me miró y dijo: «Tú sabes, John, que la gente herida hiere a los demás». Esa frase tuvo mucho sentido para mí. Siempre que alguien dice o hace algo hiriente, tienes que ir más abajo de la superficie, continuó. Después de eso vi a Tom de una nueva manera. Me propuse investigar cuál sería la causa de su dolor y para ello traté de conectarme otra vez con él. Por fin un día, cuando estaba tratando de hacerle hablar conmigo, él dijo una frase que me dio pistas claras del problema. Dijo: «Nunca se puede confiar en un predicador». Más tarde me enteré de que Tom había servido antes como miembro de la junta de una iglesia y había sido maltratado por el pastor. Desde entonces, él decidió que los pastores eran gente mala en la que no se podía confiar. Después de entender el problema, pude trabajar para ganarme su confianza. Esto requirió un gran esfuerzo de mi parte, pero cuando llegó el tiempo de salir de Lancaster y aceptar otra posición de liderazgo, Tom había superado su desconfianza en mí. Nos hicimos amigos y él no solo estuvo dispuesto a darme la mano, sino que hasta me dio un fuerte abrazo al despedirnos. Para aquel momento ya había dejado de enviarme sus famosas cartas de amor. Dolor sin ganancia. Para entender de verdad el principio del dolor y usarlo para mejorar su trato con los demás, usted necesita tener presentes 4 verdades. 1. Hay muchas personas heridas. No hace falta un psiquiatra para confirmar que hoy día hay muchas personas heridas. La columnista Ann Landers afirmó que 1 de cada 4 norteamericanos sufre algún desequilibrio emocional. También añadió que deberíamos considerar nuestras 3 amistades más cercanas y si nos parece que están bien, eso significa que nosotros somos los del problema. Por supuesto, el hecho de que tanta gente viva con heridas sin sanar no es un fenómeno nuevo. En el siglo XIX, el filósofo Arthur Schopenhauer comparó la raza humana a una manada de puercoespines en una fría noche de invierno. Schopenhauer era bastante pesimista y a diferencia de él, creo que hay esperanza para todos. Sin embargo, también sé que no podemos ser ingenuos en cuanto a la situación de la gente. Una gran cantidad de individuos está alimentando heridas profundas. 2. Esas personas heridas con frecuencia hieren a otros. El poeta alemán Hermann Hesse escribió:
Si detestas a una persona, detestas algo en él o ella que es parte de ti mismo. Lo que no es parte de nosotros no nos molesta. Estoy de acuerdo con su punto de vista. Cuando una persona herida explota, es en respuesta a lo que sucede en su interior más que a lo que sucede a su alrededor. Es porque siente o cree que hay algo negativo dentro de ella. El problema es que la gente que no cree en sí misma nunca triunfará y también impedirá el éxito de quienes le rodean. A comienzos de mi carrera como predicador, hice muchas sesiones de consejería, algo que después delegué a otros miembros del equipo porque no tenía el temperamento adecuado para hacerlo. Sin embargo, en el transcurso de los años he aconsejado a suficientes parejas lastimadas como para observar que su interacción casi siempre sigue el mismo patrón. Uno de los dos cónyuges vomitaba, con comillas, emocionalmente y luego el otro lo limpiaba. Lo vi pasar una y otra vez y siempre el individuo más herido era el que hacía más daño a la otra persona. 3. Las personas heridas con frecuencia son heridas por los demás. Las personas heridas no solo hacen daño a otros, sino que también son lastimados fácilmente por otros. Mi amigo Kevin Myers lo ilustra de esta manera. Si alguien tiene una astilla en el dedo y la deja allí, el dedo se inflama e infecta. Después, si otra persona tan solo lo roza al pasar, el individuo se retuerce de dolor y exclama: «¡Me lastimaste!». No obstante, la realidad es que el problema no es con la persona que se tropezó con el dedo inocentemente, es con aquella que tiene la astilla encarnada y que no se ha encargado de curar la herida. El dolor emocional opera de forma similar. La gente herida reacciona de forma exagerada y sobreprotege, también intenta ejercer una influencia desmedida y con esto quiero decir que controlan la relación. Ese era el problema de Tom. La vieja herida era su conflicto no resuelto con un pastor anterior. Tom nunca quitó la astilla encarnada para que su alma pudiera sanar y como estaba herido en lo más profundo fue quien impidió que nuestra relación se desarrollara durante 7 años. Siempre funciona así. La persona menos saludable es la que retrasa las relaciones. Al interactuar con otros, recuerde esto: siempre que la reacción de una persona es mayor que el asunto en cuestión, la respuesta casi siempre tiene que ver con otro asunto. 4. Las personas heridas casi siempre se hieren a sí mismas. En una vieja rutina cómica sale un sabelotodo al que le encanta sermonear a su amigo en la estación donde esperan cada mañana el tren. En cada oportunidad, el sabelotodo habla mientras golpea el pecho de su amigo con el dedo. Por supuesto, esto no le cae muy bien al otro hombre, así que un día decide ponerle punto final. Al día siguiente, de camino a la estación, se encuentra con un tercer amigo y dice: «Ya me harté de que ese sabelotodo me sermonee todo el tiempo y me taladre el pecho con el dedo. Hoy voy a tomarlo por sorpresa». «¿Cómo vas a hacer?», pregunta el amigo. El primer hombre abre su abrigo para revelar 3 tacos de dinamita que tiene atados al pecho. «Hoy, cuando me empiece a agujerear», dice con una sonrisa, «se le va a caer la mano con el estallido». La gente herida es igual. Le hacen daño a otros, pero las personas que hieren con más frecuencia y más profundo son a ellos mismos. El poeta George Herbert declaró: «El que no puede perdonar a otros derriba el puente que él mismo debe cruzar». ¿Cómo tratar con personas heridas? El autor Glenn Clark aconseja: si quieres viajar lejos y rápido, viaja ligero. Despójate de todos tus celos, envidias, falta de perdón, egoísmo y lágrimas. La gente que no ha superado su dolor tiene dificultad para hacer esto y en consecuencia actúan y reaccionan de forma diferente a la gente saludable. Las personas sanas están más dispuestas a cambiar, más dispuestas a admitir sus fallas, más dispuestas a discutir los problemas, más dispuestas a aprender de otros, más dispuestas a hacer algo para resolver el problema, dispuestas a viajar con poco equipaje. Las personas heridas están menos dispuestas a cambiar, menos dispuestas a admitir sus fallas, menos dispuestas a discutir los problemas, menos dispuestas a aprender de otros, menos dispuestas a hacer algo para resolver el problema, cargando demasiado equipaje.
Si usted tiene que tratar con una persona hiriente, algo que todos tenemos que hacer en algún momento, le aconsejo hacer lo siguiente. No lo tome como algo personal. La gente herida encontrará una ofensa donde no haya ninguna. Si sabe que no ha hecho nada malo, recuerde que no importa qué digan otros sobre usted, sino lo que crea sobre usted mismo. Puede disculparse por el dolor que sientan y tener compasión por su estado, pero no debe tomarlo como algo personal. Eso puede ser difícil, incluso para una persona con una imagen saludable de sí mismo, pero vale la pena el esfuerzo. Busque el problema más allá de la persona. Tal como hice con Tom, usted haría bien en tratar de ver más allá de la persona y sus acciones hirientes para ver cuál es la causa real del dolor. Así no pueda descubrir la fuente del problema, este plan le ayudará a abordar a la persona con mayor compasión. Mire más allá de la situación. ¿Alguna vez sintió temor de hacer una llamada telefónica para dar una mala noticia, no tanto por la noticia misma, sino porque temía la reacción de la persona al otro lado de la línea? Hace un tiempo mi esposa y yo tuvimos que hacer una de esas llamadas. Habíamos planificado el fin de semana, pero las cosas cambiaron al último minuto. Tuvimos que llamar a un amigo que sería afectado negativamente por el cambio imprevisto. Detestamos tener que hacer la llamada, no porque la noticia fuera tan mala, sino porque la persona no era muy fuerte emocionalmente y sabíamos que reaccionaría mal. En estos casos, trate de no enfocarse en la situación. Solo recuerde que no importa qué le sucede a usted, sino qué sucede en usted. Trate de elevarse por encima de la turbulencia emocional que la otra persona pueda generar. No añada a su dolor. La inclinación natural de muchas personas es contrarrestar el fuego con fuego y el dolor con dolor. Sin embargo, desquitarse de una persona herida es como patear a un hombre caído. El estadista Sir Francis Bacon dijo: esto es cierto, que un hombre consumido por la venganza mantiene sus heridas frescas, las cuales de no ser así sanarían y a él le iría bien. Si alguien arremete contra usted, lo mejor es perdonarle y seguir adelante. Ayúdeles a encontrar ayuda. El gesto más amable que usted puede brindar a las personas heridas es tratar de conseguirles ayuda. Algunas personas no quieren tratar con sus problemas y usted ciertamente no puede forzarlos a recibir ayuda, pero siempre puede optar por extenderles una mano. Esto puede tomar mucho tiempo, como sucedió con Tom, pero se sabe de gente muy amargada que ha podido cambiar. ¿Qué hacer si usted es la persona herida? Al principio de este capítulo se formuló esta pregunta: ¿hiero a las personas o ellas me hieren a mí con demasiada facilidad? Si su respuesta fue afirmativa, entonces necesita responder una segunda pregunta: ¿estoy preparado para trabajar en mis problemas y superar mi dolor? Esta es la clave. La mayoría de la gente quiere una cura instantánea, algo que les proporcione alivio momentáneo. Por eso es que algunos optan por agredir verbalmente, ya que hacerlo les hace sentirse mejor temporalmente. Otros usan el alcohol, la comida, el sexo o cualquier otra cosa para mitigar el dolor. Pero como dice mi amigo Kevin Myers, si usted quiere mejorar, necesita más que un remedio instantáneo, necesita ponerse en forma. La gente que procura estar en buena forma en sus emociones no busca un alivio momentáneo, busca lo correcto. ¿Cómo puede estar seguro de qué clase de persona es usted? La gente que busca remedio instantáneo deja de trabajar en resolver el problema tan pronto siente alivio del dolor o la presión. La gente que procura arreglar su problema de verdad continúa haciendo lo correcto y mejorando aunque la incomodidad se desvanezca. Para analizar sus heridas del pasado y evaluar sus problemas emocionales se requiere a veces la ayuda de un consejero profesional y es posible que el proceso le parezca insoportable, pero bien vale la pena. Hace poco leí una historia que presenta una buena analogía de lo que esto implica. En marzo de 1995, la compañía de limpieza de tuberías de Watertown, Connecticut, realizaba trabajos bajo las calles de Revere, Massachusetts, para limpiar un conducto de alcantarillado de 10 pulgadas. Los trabajadores encontraron muchos de los artículos usuales que tapan ese tipo de cañerías. Sin embargo, también descubrieron muchas otras cosas.
61 anillos, monedas de colección y artefactos de plata. La mala noticia es que los trabajadores tuvieron que hacer un trabajo muy desagradable. La buena noticia es que les permitieron conservar los artículos valiosos que descubrieron en el proceso. Si su capacidad de interacción personal también está tapada, comillas, usted tal vez tenga que hacer excavaciones nada placenteras para corregir la situación, y es posible que le toque lidiar con cosas muy feas. Sin embargo, la recompensa es que podrá descubrir algunos tesoros que ni siquiera sabía que existían, y al final de su duro trabajo puede desarrollar una capacidad para construir relaciones sanas. ¿Cómo ganarse a la gente? El principio del martillo. Nunca use un martillo para matar la mosca que se paró en la cabeza del otro. Si quiere ganar al mundo, ablándelo, no lo martille. Alexander McLaren. La pregunta que me debo hacer: ¿dirían otros que reacciono exageradamente a los detalles minúsculos en una relación? Mi esposa Margaret y yo nos casamos en junio de 1969 y como la mayoría de las parejas creíamos con gran ingenuidad que todo iría de maravilla de allí en adelante. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que nos viéramos enfrascados en los desacuerdos leves que todas las parejas experimentan, en especial cuando apenas empiezan a ajustarse a la vida matrimonial. Como la mayoría de la gente, yo pensaba que tenían la razón casi todo el tiempo y se lo hacía saber a Margaret. Siempre he sido bueno para hablar y como puedo ser muy persuasivo, utilicé mis habilidades para ganar las discusiones. Nunca alzamos la voz ni nos gritamos el uno al otro. Esto era muy racional y controlado, pero siempre me aseguraba de salir ganando. El problema era que con mi metodología, Margaret siempre salía perdiendo. Hicimos muchas cosas durante esos 2 primeros años de matrimonio, pero esa situación se mantuvo siempre igual. Sin darme cuenta, le estaba ocasionando daños emocionales a Margaret. Si estábamos en desacuerdo, yo tenía una reacción exagerada y sin proponérmelo, ponía otro ladrillo en el muro que se estaba levantando entre los dos. No me di cuenta de que ganar a cualquier costo pondría finalmente en peligro nuestro matrimonio. Un día, Margaret hizo que me sentara, me contó cómo se sentía cada vez que discutíamos y explicó lo que eso le estaba haciendo a nuestra relación. Fue la primera vez que entendí que había puesto mi prioridad de ganar las discusiones por encima de ganarme la relación con mi esposa. A partir de ese momento decidí cambiar. Tras entender que tener la actitud correcta era más importante que tener las respuestas correctas, suavicé mi método, empecé a escuchar más y dejé de convertir los detalles en problemas grandes. Con el paso del tiempo, el muro que se había empezado a levantar se vino abajo y empezamos a construir puentes. Desde aquella época he hecho un esfuerzo consciente de iniciar la conexión siempre que entro en conflicto con alguien. Si tuviera un martillo, admitámoslo, debido a sus personalidades, algunos están más inclinados a usar un martillo, aun cuando otra herramienta más delicada pueda hacer el trabajo bien. Cuando estoy tentado a usar demasiados argumentos para ganar, trato de aplacar mi conducta con el uso de las siguientes 4 T. Quizá usted quiera usarlas cuando se encuentre en una situación similar. Primera, toda la situación. Un hombre cincuentón entró a un restaurante y se encaminó al bar de inmediato. ¿Tiene algo para curar el hipo?, preguntó al barman. Sin decir palabra, el barman se agachó debajo de la barra, sacó un trapo húmedo y lo usó para abofetear al cliente. «Oiga, ¿qué le pasa?», dijo el hombre atónito. El barman sonrió y dijo: «Ya se le quitó el hipo, ¿no es cierto?». «Yo no tenía hipo», contestó el hombre. «Quería algo para curar el hipo de mi esposa que está esperándome afuera en el auto». ¿Saca conclusiones mucho antes de que el problema se le haya planteado? Esto nos sucede con frecuencia a los que tenemos personalidad fuerte. Por eso es que me he adiestrado a mí mismo para seguir un proceso que me impida martillar con respuestas a la gente antes que terminen de formular sus preguntas. Cuando alguien comparte su punto de vista conmigo, yo trato de escuchar, hacer preguntas,
volver a escuchar, hacer más preguntas, escuchar un poco más y por último, responder. He descubierto que si me detengo lo suficiente, tengo mayor probabilidad de dar respuestas pacientes y apropiadas. Segundo, tiempo oportuno. Hace poco leí una cita atribuida al escritor Dan Sadra que decía: lo que cuenta es qué haces, no cuando lo hagas. Esto no siempre es verdad. Si el general no ordena el ataque en el momento preciso, la batalla se pierde. Si el padre no se apresura a llevar a su hijo accidentado al hospital, puede costarle la vida. Si usted no se disculpa con alguien tras haberle ofendido, se arriesga a perder la relación. Actuar en determinado momento es tan importante como emprender la acción correcta. Incluso es importante discernir cuándo no se debe actuar. La famosa presentadora y escritora Lady Dorothy Neville hizo la siguiente observación: el verdadero arte de la conversación no consiste solo en decir lo correcto en el lugar correcto, sino también en no decir lo incorrecto en el momento en que nos sentimos tentados a decirlo. Actualmente, Kevin McHale es el director general del equipo de baloncesto los Timberwolves de Minnesota. Antes de eso, fue un jugador sobresaliente de los Celtics de Boston durante sus años como campeones. Esto fue lo que dijo acerca de su entrenador en los Celtics, K.C. Jones. Después de cada derrota, o siempre que alguien tenía un lanzamiento fallido al final del juego, él era el primero en acercarse, dar unas palmadas en la espalda y decir: no te preocupes, la próxima vez vamos a ganarles. Sin embargo, nunca se acercaba a decirnos algo después de hacer una jugada excelente. Así que le pregunté una noche por qué, y me dijo: Kevin, después que haces la canasta que gana el partido, hay 15,000 personas que te vitorean. Las estaciones de televisión se pelean por ti y todos te felicitan. En ese momento no me necesitas. Un amigo de verdad lo necesitas cuando sientes que nadie te quiere. Me parece que la causa más común de la inoportunidad en las relaciones son los motivos egoístas. Si tiene hijos pequeños, considere lo inoportunos que son. Esto se debe a que por lo general solo piensan en ellos mismos. Por esta razón, cuando nos molestamos por detalles menores, nuestro objetivo número 1 debe ser dejar a un lado nuestra agenda personal y construir la relación. Si ha examinado sus motivos y tiene certeza de que son buenos, necesita hacerse 2 preguntas para determinar si sus acciones son oportunas. En primer lugar, ¿me he preparado bien para confrontar? Esta es una respuesta muy fácil de responder porque es cuestión de saber si usted realmente ha cumplido su parte. La segunda es más difícil. ¿Está la otra persona preparada para oírme? Si usted ha cimentado una buena base relacional y sus interlocutores no están inmersos en el ardor de la batalla, la respuesta puede ser afirmativa. Tercero, tono. Una mamá soltera con 2 hijos de 5 y 3 años de edad luchaba todo el tiempo para que ellos no dijeran malas palabras. Intentó por todos los medios que dejaran de decir groserías y hasta los llevó a un psicólogo infantil. Tras varios meses de frustración pensó: los dulces no funcionaron, ni tampoco ellos han reconocido su mala conducta. Ahora hasta dicen más groserías. Voy a tratar a estos chiquitines como mi mamá trataba a mis hermanos cuando decían malas palabras. A la mañana siguiente, el pequeño de 5 años se levantó y fue a la cocina. La mamá dijo: hijito, ¿qué te gustaría de desayuno? El niño levantó la mirada y dijo: solo dame uno de esos cereales. Tan pronto terminó de hablar, le pegó con el matamoscas y el niño salió corriendo de la cocina. Su hermano de 3 años, que había observado la escena, quedó atónito, pues nunca había visto algo semejante. Entonces la mamá lo miró y le dijo: ¿y tú, qué quieres de desayuno? Él levantó la mirada y dijo: cualquier cosa, menos uno de esos cereales. A veces la gente responde a nuestras actitudes y acciones más que a nuestras palabras. Muchos conflictos ocurren por cosas insignificantes, porque la gente emplea un tono de voz incorrecto. El escritor de Proverbios declaró: respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera. Proverbios 15, versículo 1.
¿No ha confirmado la veracidad de esta frase en su propia experiencia? De no ser así, trate de hacer este experimento. La próxima vez que alguien le diga algo con aspereza, responda con amabilidad y bondad. Al hacerlo, lo más probable es que la persona que le habló con ira suavice su tono y posiblemente hasta su actitud. Cuarto, temperatura. Con el ánimo exaltado, mucha gente prefiere lanzar bombas, aunque usar un tirachinas hubiera sido suficiente. Esto puede ocasionar muchas situaciones adicionales porque el tamaño del problema original muchas veces cambia dependiendo de cómo se maneje. En términos generales, si la reacción es peor que la acción, el problema se empeora. Si la reacción es menor que la acción, el problema disminuye. Es por esa razón que trato de seguir una pauta autoimpuesta que llamo la regla de la reprimenda. Dedique 30 segundos a expresar sus sentimientos y asunto terminado. Cada vez que permitimos que algo pequeño genere una reacción grande que dure más de 30 segundos, lo que estamos haciendo es usar el martillo. Mi esposa Margaret y yo siempre nos ayudamos mutuamente en este asunto. Cuando nuestros 2 hijos eran más pequeños y todavía vivían en casa, usábamos una estrategia para confrontarlos cada vez que fuera necesario. Nos sentábamos lado a lado en el sofá, tomados de la mano mientras hablábamos con los niños. Si uno de nosotros empezaba a acalorarse o a reaccionar de forma exagerada, el otro apretaba suavemente su mano como una advertencia. Esto previno durante muchos años que les martilláramos, comillas, verbalmente, y nos ayudó a abordar cada situación de una forma más apropiada, aunque nos dejó algunos moretones en las manos. Cambie su martillo por un guante de terciopelo. Algunas personas parecen creer que un martillo sirve para cualquier trabajo y para todas las cosas. Se podría decir que martillar es su forma de ver la vida. He visto esta actitud sobre todo entre los que se proponen alcanzar muchos logros en la vida. Cada vez que enfocan su atención en algo, invierten todos sus esfuerzos y energía. Esa es una buena manera de abordar las tareas, pero es una forma terrible de tratar a la gente. Como dijo el psicólogo Abraham Maslow, si la única herramienta que usted tiene es un martillo, tendrá la tendencia a ver cada problema como un clavo. La gente requiere un trato más complejo y delicado. Si usted desea tener un toque más suave con la gente, considere estos consejos. Deje el pasado en el pasado. 2 hombres se quejaban acerca de sus esposas. Cada vez que peleamos, mi esposa se pone histórica, dijo el primero. ¿Querrás decir histérica?, contestó el amigo. No, respondió el primero, quise decir histórica. Me recuerda todo lo que he hecho mal. Resuelva los problemas a medida que ocurran y después de hacerlo, no vuelva a traerlo a colación. Si lo hace, está tratando a la otra persona como un clavo. Pregúntese, ¿es mi reacción parte del problema? Como mencioné en el principio del dolor, cuando la reacción de una persona es más grande que el problema, esta tiene que ver con algo aparte del problema. No empeore las cosas con reacciones exageradas. No olvide que las acciones se recuerdan mucho tiempo después de que las palabras han sido olvidadas. Si tiene un diploma de la secundaria o de la universidad, ¿recuerda el mensaje de graduación que se pronunció en su ceremonia de grado? Si está casado, ¿puede recitar sus votos matrimoniales de memoria? Me imagino que la respuesta a ambas preguntas es no, pero le apuesto que sí recuerda haberse casado y recibir su diploma de grado. La manera como usted trata a la gente permanecerá con ellos mucho más tiempo que las palabras específicas que usted les dijo. Actúe conforme a este principio. Nunca permita que la situación importe más que la relación. Creo que si no hubiera hecho de mi relación con Margaret una prioridad por encima de tener siempre la razón, tal vez hoy no estaríamos casados. Las relaciones se basan en el fortalecimiento de los vínculos mutuos. Entre más importante sea la relación, más grande es el vínculo. Se profundizará más sobre este tema en el principio de la situación. Trate a sus seres queridos con amor incondicional. Debido a que en nuestra sociedad hay individuos heridos y disfuncionales, mucha gente nunca ha contado con buenos ejemplos de amor incondicional. En su libro El vuelo,
John Witt nos presentó su manera de ver cómo fallamos en el trato que damos a la gente más importante de nuestra vida. Hablamos de otros porque no amamos como es debido. Cuando uno ama, no critica al ser amado. Si le amamos, sus fallas nos duelen y no anunciamos sus pecados más que los nuestros. Admita las ofensas y pida perdón. Supuestamente Al Capone, el mafioso de Chicago, dijo: uno puede llegarle más a la gente con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable. A pesar del humor negro, puedo garantizarle que el perdón es todavía mejor y más eficaz. Admitir que usted se ha equivocado y pedir perdón puede cubrir una gran cantidad de pecados. Ese método también es una de las mejores maneras de corregir las cosas cuando usted se da cuenta de que ha usado el martillo en lugar del guante de terciopelo. Mientras ha estado leyendo este capítulo, es posible que le haya pasado por la mente algún amigo o colega y tal vez piense: yo sé de alguien que necesita esto mismo. Antes de intentar quitarle el martillo de la mano a esa persona, deténgase un momento a reflexionar. Lo primero que usted debería hacer es mirarse a sí mismo. El problema con la mayoría de los individuos que usan el martillo todo el tiempo es que tal vez no sepan que lo hacen. Un artículo reciente del entrenador de ejecutivos Marshall Goldsmith contaba la historia de un hombre llamado Mike, quien se había desempeñado como uno de los mejores banqueros inversionistas. A Goldsmith le pidieron que le ayudara porque nunca soltaba el martillo. Mike se veía a sí mismo como un guerrero en Wall Street, pero un gatito en casa. Goldsmith le dijo a Mike que llamara a su esposa para que ella confirmara la evaluación que él había hecho de sí mismo. Para su gran sorpresa, ella dijo que él también era terrible. Después que los hijos confirmaron esa evaluación negativa, Mike por fin empezó a verse como le veían los demás. El consejo de Goldsmith es el siguiente: deje que sus colegas sostengan el espejo y le digan qué es lo que ven. Si no les cree, pida el mismo favor a sus familiares y amigos más cercanos. Si lo hace, descubrirá si trata o no a los demás como personas o como clavos. Si es lo segundo, usted necesita hacer cambios urgentes. El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras relaciones. La gente puede ser el viento bajo, nuestras alas o el ancla en nuestro bote. La pregunta que me debo hacer: ¿dirían los demás que los elevo o que los arrastro por el suelo? En la década de los 20, el médico, consultor y psicólogo George W. Crane empezó a enseñar psicología social en la Universidad Northwestern en Chicago. Aunque la pedagogía era algo nuevo para él, era un agudo estudiante de la naturaleza humana y creía firmemente en hacer práctico para sus estudiantes la enseñanza de la psicología. Una de las primeras clases que enseñó incluía a estudiantes de jornada nocturna, que eran mayores que el estudiantado universitario promedio. Estos hombres y mujeres jóvenes trabajaban en tiendas, oficinas y fábricas de Chicago durante el día y se esforzaban en mejorarse con las clases que recibían de noche. En una ocasión después de clase, una mujer llamada Lois, que se había mudado a Chicago de un pueblo pequeño en Wisconsin para desempeñarse en un trabajo gubernamental, le confió a Crane que se sentía aislada y sola. No conozco a nadie, excepto unas compañeras en la oficina, se lamentó. De noche voy a mi habitación y escribo cartas a mis familiares y amigos. Lo único que me motiva a vivir día por día es la esperanza de recibir una carta de ellos. Un nuevo tipo de club. Fue en gran parte como respuesta al problema de Lois que Crane ideó algo que llamó el Club de los Halagos. Lo anunció a su clase a la semana siguiente y fue el primero de varios proyectos prácticos que asignaría a la clase ese semestre. Deben usar su psicología todos los días, bien sea en casa o en el trabajo, o en los tranvías y en los autobuses, les dijo Crane. Para el primer mes, su trabajo por escrito será el Club de los Halagos. Cada día, ustedes deben dar un halago sincero a 3 personas distintas.
Pueden aumentar ese número si desean, pero para aprobar la clase deben hacerlo por lo menos a 3 personas cada día durante 30 días. Después, al final del experimento, quiero que escriban un ensayo sobre sus experiencias, continuó. Incluyan los cambios que notaron en la gente a su alrededor, así como su cambio personal en la manera de ver la vida. Algunos de los estudiantes de Crane se resistieron a hacer la tarea. Unos se quejaron de que no sabrían qué decir a la gente y otros tenían miedo de ser rechazados. Algunos pensaron que sería deshonesto halagar a una persona que no les gustara. Suponga que nos encontramos con alguien que nos disguste, dijo un estudiante. ¿No sería hipócrita elogiar a un enemigo? No, no es falta de sinceridad halagar a su enemigo, respondió Crane, porque el halago es una declaración honesta de reconocimiento por algún rasgo o mérito objetivo que merece elogio. Van a encontrar que nadie carece por completo de méritos o virtudes. Su elogio puede servir para levantar la moral de las almas solitarias que están casi resignadas y a punto de abandonar la lucha y dejar de hacer buenas obras. Ustedes no saben si su halago casual le llegará a lo más hondo a un niño o a una niña, a un hombre o a una mujer, en el momento preciso y crítico en que si no fuera por ello, se hubieran dado por vencidos del todo. Los estudiantes de Crane descubrieron que sus halagos sinceros tuvieron un efecto positivo en las personas que les rodeaban a diario, y la experiencia tuvo un efecto todavía mayor en los estudiantes mismos. Lois se convirtió en una persona verdaderamente sociable que alegraba cualquier sitio al que entraba. Otra estudiante que estaba a punto de renunciar a su trabajo como secretaria jurídica debido a un jefe que le causaba muchos problemas, empezó a halagarlo aunque le costó mucho al principio. No solo cambió la actitud de él hacia ella, sino que desapareció la exasperación de ella con él. Terminaron gustándose mutuamente y se casaron. El club de los halagos de George Crane podrá sonarle a muchos un poco cursi en la actualidad, pero sus principios fundamentales son tan válidos hoy como lo fueron en los años 20. El punto clave es que Crane enseñó lo que llamo el principio del ascensor. Podemos elevar a las personas o llevarlas al suelo en nuestras relaciones. Crane trató de enseñar a sus estudiantes que tomaran acciones de manera anticipada. Él decía: el mundo se muere por falta de aprecio y tiene hambre de halagos, pero alguien debe poner a rodar el balón y ser el primero en comunicar mensajes positivos a sus semejantes. De este modo, puso en práctica el sentimiento de Benjamin Franklin, quien dijo: así como hemos de rendir cuentas por cada palabra inoportuna, lo haremos también por cada silencio innecesario. ¿Qué clase de persona es usted? Durante años, los psicólogos han tratado de clasificar a los seres humanos en diversas categorías, pero a veces un poeta observador puede obtener mejores resultados. Ella Wheeler Wilcox lo logró en su poema titulado ¿Cuál eres tú? Hay 2 clases de personas en la tierra hoy, solo 2 clases de personas y nada más. No el pecador y el santo, pues bien se entiende que los buenos son medio malos y los malos son medio buenos. No el rico y el pobre, pues para determinar la riqueza de un hombre primero se debe conocer el estado de su conciencia y salud. No el humilde y el orgulloso, porque en el corto lapso de la vida, el que se da ínfulas de algo ni siquiera es contado como hombre. No el feliz y el triste, porque los años que pasan volando alcanzan a dar a cada hombre su porción de risas y de lágrimas. No, las 2 clases de personas que hay en la tierra son los que elevan y los que se recuestan. Donde quiera que vayas, encontrarás a las masas de la tierra siempre divididas en estas 2 clases y nada más. Descubrirás también algo interesante, y es que por cada uno de los que elevan hay otros 20 que se recuestan. ¿De qué clase eres tú? ¿Aligeras la carga de los pocos que se esfuerzan en elevar? ¿O eres uno de los que se recuesta y deja que otros hagan tu parte del trabajo y se encarguen de tus preocupaciones e intereses? Estas son buenas preguntas que debemos hacernos, porque las respuestas tendrán un efecto definitivo en nuestras relaciones. Creo que Wilcox estaba en lo correcto. La gente o bien valora a los demás y aligera su carga al elevarles de este modo, o restan valor a los demás al pensar solo en sí mismos y arrastran a la gente por el suelo en el proceso. Yo llevaría el concepto un paso más adelante. Creo que la intensidad con la que elevamos o arrastramos a otros puede determinar que existen realmente 4 tipos de persona,
en cuanto a relaciones se refiere. 1. Algunas personas añaden algo a la vida y las disfrutamos. Muchas personas en este mundo desean ayudar a otros. Estas personas son las que añaden porque le hacen la vida más agradable y placentera a los demás. Son los elevadores de quienes Wilcox escribió. El predicador D. L. Moody aconsejó a la gente: hacer todo el bien que uno pueda, a toda la gente que uno pueda, de todas las maneras que uno pueda, por tanto tiempo como uno pueda. Moody fue uno de los que añaden valor a la vida de los demás. La gente que añade valor a otros casi siempre lo hace de manera intencional. Lo digo porque hacerlo a otros requiere que una persona dé de sí misma, y esto muy rara vez ocurre por accidente. Me he esforzado en ser esta clase de persona. Me gusta la gente y me propongo ayudar a cuantos puedo. Para ello me he fijado la meta de ser un amigo. Hace poco el director ejecutivo de una gran corporación me invitó a hablar sobre liderazgo a la gente de su organización. Después de enseñar a sus ejecutivos y dar talleres a sus gerentes, gané suficiente credibilidad con él como para recibir un halago de su parte. John, me gusta lo que has hecho por nosotros, dijo mientras estábamos un día en su oficina. Dime ahora, ¿qué puedo hacer por ti? Nada, le contesté, no tienes que hacer nada por mí. Por supuesto, su empresa me había pagado por las conferencias que había dado y de verdad había disfrutado la experiencia porque su personal era muy perspicaz y estaba ansioso de aprender. Hombre, dime qué quieres, todo el mundo quiere algo, insistió. ¿Qué es lo que quieres? Mira, ¿no crees que todo el mundo necesita un amigo que no sea complicado? ¿Alguien que no quiera nada a cambio?, le respondí mirándole a los ojos. Solo quiero ser un amigo así. Muy bien, entonces serás naturalmente mi amigo, me dijo mientras sonreía. Eso mismo es lo que he tratado de ser. El autor Frank Tiger dice: la amistad consta de un oído dispuesto, un corazón comprensivo y una mano que ayuda. Eso es lo que trato de dar a mis amigos. 2. Algunas personas restan algo de la vida y las toleramos. En la obra Julio César, del dramaturgo William Shakespeare, el personaje Cassius afirma: un amigo debería sobrellevar las aflicciones de su amigo, en cambio Brutus hace las mías mayores de lo que son. Eso mismo hacen los que subtraen, pues no hacen más llevaderas nuestras cargas, sino que vuelven más pesadas las que ya tenemos. Lo triste es que casi siempre lo hacen de forma no intencional. Si usted no sabe cómo añadir a los demás, es posible que reste por omisión. En las relaciones, recibir es fácil, dar es mucho más difícil. Es parecido a la diferencia entre construir algo y derribarlo. Un artesano hábil dedica mucho tiempo y energía para construir una hermosa silla, pero no se requiere ninguna habilidad para despedazarla en cuestión de segundos. 3. Algunas personas multiplican algo en la vida y las valoramos. Cualquier persona que así lo desee puede aprender a añadir a los demás. Para ello, solo se necesita el deseo de exaltar a la gente y la intencionalidad para llevarla a cabo. Esto es lo que George Crane trató de enseñar a sus estudiantes. Sin embargo, para llegar a otro nivel en las relaciones, para convertirse en un multiplicador, uno tiene que ser intencional, estratégico y capaz. Entre más talentos y recursos posea una persona, mayor será su potencial para convertirse en multiplicador. Yo soy muy afortunado, he contado con muchos multiplicadores en mi vida, gente altamente dotada que quiere verme triunfar. Personas como Todd Duncan, Rick Gold y Tom Mullins. Cada uno de estos hombres tiene un corazón de servicio. Son los más sobresalientes en su área, valoran la asociación estratégica, siempre generan ideas grandiosas y son apasionados en cuanto a hacer una diferencia. Me ayudan a aguzar mi visión y maximizar mis fortalezas. Es probable que usted también cuente con personas así en su vida, gente que vive para ayudarle a triunfar y que tienen las habilidades para contribuirle en el recorrido. Si puede pensar en personas que han sido multiplicadores en su vida, deténgase y saque tiempo para llamarlas o escribirles y hágales saber lo que han significado en su vida. 4. Algunas personas dividen algo en la vida y las evitamos. R.G. Letourneau, inventor de muchos tipos de equipos grandes de construcción y remoción de tierra,
Dice que su compañía fabricaba antes una retroexcavadora que se conocía como modelo Che. Cierto día un cliente preguntó a un vendedor qué significaba la Che, y el vendedor, como mucha gente en su profesión, no tardó en dar una respuesta ingeniosa. La Che significa chisme, porque esta máquina, al igual que una persona chismosa, mueve mucha tierra de un lado a otro y la mueve rápido. Los que dividen son personas que realmente nos llevan al sótano, pues se proponen arrastrarnos tan bajo como puedan y todas las veces que puedan. Son como el presidente de la compañía que envió un memorando a su director de personal. Decía: busque en la organización a un hombre joven, agresivo y alerta que sea capaz de reemplazarme, y tan pronto lo encuentre, despídalo. Los que dividen son bastante dañinos porque, a diferencia de los que restan, sus acciones negativas casi siempre son intencionales. Son personas hirientes que quieren verse o sentirse mejor como sea, y muchas veces para lograrlo tratan de hacer que a otra persona le vaya peor que a ellos. Como resultado, dañan relaciones y causan desastres en la vida de la gente. Eleve a los demás a un nivel más alto. Creo que en lo más profundo de su ser, todas las personas, hasta las más negativas, quieren ser como ascensores que elevan a otros a su alrededor. Todos queremos ser una influencia positiva en la vida de otros, y la verdad es que sí podemos serlo. Si usted quiere exaltar a la gente y añadir valor a su vida, tenga esto muy presente. Los elevadores se comprometen todos los días a ser alentadores. El filósofo romano Séneca dijo: donde haya un ser humano, habrá una oportunidad para la bondad. Si usted quiere elevar a la gente, siga el consejo de George Crane: anime a los demás y hágalo todos los días. Los elevadores conocen la pequeña diferencia entre herir y ayudar. Los pequeños detalles que usted tiene cada día para con los demás tienen un efecto mayor del que usted cree. Una sonrisa, más que un ceño fruncido, puede hacerle el día feliz a alguien. Una palabra amable, en lugar de una crítica, puede elevar la moral de una persona en lugar de hundirla. Usted tiene el poder para hacer la vida de otra persona mejor o peor con las cosas que haga hoy. Los más allegados a usted, su cónyuge, sus hijos o sus padres, son los más afectados por todo lo que usted dice y hace. Use este poder sabiamente. Los elevadores inician lo positivo en un ambiente negativo. Una cosa es ser positivos en un ambiente positivo o neutral, y otra muy diferente es ser un instrumento de cambio en un ambiente negativo. Justamente eso hacen quienes elevan a los demás. A veces esto incluye una palabra bondadosa, otras veces un acto de servicio, y en algunos casos exige creatividad. El promotor de la Revolución Norteamericana, Benjamin Franklin, contó en su autobiografía acerca del hecho de haber pedido un favor para crear una conexión positiva en un ambiente negativo. En 1736, Franklin fue considerado para una posición como secretario de la Asamblea General. Solo una persona se opuso a su nominación, un hombre poderoso a quien no le gustaba Franklin. Esto fue lo que escribió Franklin: tras enterarme de que tenía en su biblioteca cierto libro muy escaso, le pedí una nota expresando mi deseo de echarle un vistazo y le pedí el favor de que me lo prestara. El hombre se sintió halagado y gustoso de recibir su petición, le prestó el libro a Franklin y se volvieron amigos para toda la vida. Los elevadores entienden que la vida no es un ensayo. Esta es una cita que siempre me ha gustado. Pasaré por este mundo nada más que una vez. Por eso, cualquier bien que pueda hacer o cualquier bondad que pueda mostrar a cualquier semejante, déjame hacerlo ahora. No puedo postergarlo ni descuidarlo, pues no volveré a pasar por aquí otra vez. La gente que eleva a los demás no espera hasta mañana o que llegue algún día mejor para ayudar, sino que actúa ahora mismo. Cada persona en el mundo tiene la capacidad de convertirse en alguien que eleva a los demás. Usted no tiene que ser rico, ni necesita ser un genio, ni tener una vida perfecta, pero sí tiene que interesarse en la gente e iniciar las actividades que elevarán a los demás. No deje que pase otro día sin elevar a la gente en su vida. Esto hará posible un cambio positivo en las relaciones que ya tiene y abrirá paso a muchas más.